En los escalones de madera, a la entrada del antiguo tribunal de Carroll, dos pequeños agujeros permanecen, apenas visibles, del tamaño de la punta de un dedo meñique. Son las cicatrices silenciosas de una pregunta que, un siglo después, sigue sin respuesta. ¿Quién disparó la primera bala ese día de marzo de 1912? ¿Quién desató la furia en aquel polvorín de viejos resentimientos y deudas de sangre que estallaría en 90 segundos de caos y muerte? En las gélidas montañas de Virginia, donde el invierno de 1912 se aferraba a los picos, el condado de Carroll vivía bajo la sombra de una dinastía. Una familia que había transformado el poder en impunidad, convencida de estar por encima de cualquier ley. Pero la mañana del 14 de marzo, en el corazón de Hillsville, esa convicción chocó contra un veredicto inquebrantable. El tribunal, abarrotado y tenso, se convirtió en el escenario de una explosión brutal. Antes de que nos adentremos en las profundidades de esta oscura historia, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora, volvemos al relato del infame masacre del Tribunal de Carroll. En los pliegues más hondos de las montañas Apalaches, donde la neblina se aferraba a los pinos como un velo perpetuo y el aire cortante del invierno de 1912 aún se negaba a ceder por completo, existía un condado llamado Carroll. Era una tierra de vastos horizontes y pequeños secretos, donde las sendas polvorientas se bifurcaban hacia cabañas aisladas y donde las leyes escritas a menudo se desdibujaban frente a los códigos no oficiales de la lealtad familiar y la autosuficiencia. El ambiente en el condado aún vibraba con un eco ominoso, la tensión palpable de algo recién ocurrido, una violencia que se había gestado durante meses hasta estallar de forma cataclísmica en el corazón del pueblo. Pero el origen de aquella tragedia, el caldo de cultivo para tal explosión, se gestó un año antes, cuando la paz aparente de ese rincón remoto, gobernado por fuerzas más antiguas que el propio Estado, comenzó a resquebrajarse bajo una presión ineludible. Las vastas propiedades de los Allen se extendían por valles y laderas, un tapiz de tierras fértiles y bosques densos que marcaban la innegable impronta del clan. Sus molinos de grano, con sus ruedas chirriantes y su constante zumbido, eran puntos de referencia en el paisaje. Sus destilerías, que operaban bajo la tenue luz de la legalidad, producían un aguardiente que era el sustento y el ocio de muchas familias. Y sus tiendas, con sus mostradores de madera pulida y estantes repletos de mercancías, servían a las comunidades dispersas y a menudo aisladas del condado. Los Allen no eran simples granjeros, eran una institución, una fuerza tangible que se sentía en cada transacción comercial, en cada disputa vecinal que se resolvía sin la intervención de un juez, en cada camino polvoriento que serpenteaba por sus dominios. Se percibía en el aire una certeza silenciosa, casi un decreto tácito. Las normas escritas en los códigos estatales palidecían frente al peso de su apellido, la extensión de sus propiedades y la sombra de su inquebrantable influencia. Un aura de intocabilidad los rodeaba, una convicción arraigada de que las leyes eran para otros, para aquellos sin su poder y su red de lealtades. En el centro de esta compleja red de poder, como una araña tejedor de su propia tela invisible, se encontraba Floyd Allen. Con 55 años cumplidos en aquel marzo de 1911, su figura, robusta y de mirada penetrante, inspiraba una mezcla de respeto ganado a pulso y un temor visceral. Se le conocía por su prosperidad visible, no solo por las fincas bien cuidadas y los caballos de pura raza que pastaban en sus praderas, sino también por el lujo y la novedad de un teléfono que conectaba su hogar directamente con un mundo exterior aún distante para la mayoría de sus vecinos. Este detalle, un signo de modernidad y conexión, reforzaba su estatus. Sin embargo, su fortuna no era lo único que definía a Floyd. En la aspereza de su voz, que rara vez alzaba pero que resonaba con autoridad, en la forma abrupta de sus gestos y en la impaciencia que a veces se adivinaba en sus ojos oscuros, se advertía un temperamento volátil, una furia contenida que, según los relatos susurrados en las noches frías de las cabañas, su propia madre había tenido que sofocar con cuerdas durante su niñez. Esa impulsividad, lejos de mermar con el paso de los años, se había solidificado en una convicción inquebrantable. Ninguna autoridad de Carroll, ni de Virginia, podría someterlo a su voluntad. En sus tierras, él era, sin lugar a dudas, la ley. Su palabra era final, su juicio inapelable. Fue en marzo de 1911 cuando la primera grieta profunda apareció en esa armadura de impunidad que Floyd Allen había forjado con el tiempo y el carácter. Un bullicioso baile para desgranar maíz se celebraba en Hillsville, el corazón comercial y social del condado. La música de los violines y banjos flotaba sobre el aire, mezclándose con las risas jóvenes y el aroma dulce del maíz tostado, el humo de las hogueras y el olor acre del sudor. El ambiente era festivo y vibrante,
un respiro del trabajo duro de la vida en la montaña. La tradición de la fiesta era simple y esperada por los jóvenes. Aquel que tuviera la suerte de hallar una mazorca roja entre las amarillas, tenía el privilegio de besar a la mujer de su elección. Entre la multitud de jóvenes que se movían con la ligereza de su edad, sus rostros iluminados por la luz de las lámparas de queroseno y la emoción de la noche, dos de los sobrinos de Floyd, Wesley Edwards, de 20 años, y su hermano Sidney Edwards, de 22, se destacaban por su confianza y una cierta audacia en sus maneras, un rasgo distintivo de su linaje Allen. Wesley, con una sonrisa desafiante en el rostro y una mirada cargada de una intención calculada, halló la tan anhelada mazorca roja. Su mirada se posó entonces en Maude Iroler, una muchacha de 17 años, cuya belleza era bien conocida en el condado. Maude era cortejada por Will Thomas, un joven local de 21 años, cuya familia, se susurraba en voz baja, guardaba viejos y enconados resentimientos contra el poderoso clan Allen. El beso que Wesley, sin dudarlo, ofreció a Maude no fue un gesto de pasión. Fue un desafío abierto, un acto de ostentación, una chispa arrojada con precisión sobre un lecho de paja seca que ya esperaba arder. El aire alrededor se tensó visiblemente. Las conversaciones cesaron, y los violines parecieron desafinar momentáneamente. Las miradas se desviaron hacia la pareja, hacia el rostro pálido de Maude, que se sonrojaba y encogía ligeramente bajo la tensión, y el de Will Thomas, que se contrajo en una mueca de ira contenida. Se observó cómo los puños de Thomas se apretaban con fuerza a los costados de su cuerpo, como la sangre parecía subir a su rostro, tiñéndolo de un color oscuro. Aquello no era un simple coqueteo en un baile, era una provocación deliberada, un guante arrojado a la cara del orgullo, y en Carroll, tales afrentas raramente quedaban sin respuesta. El ambiente festivo se disolvió en un murmullo de preocupación. Las risas se ahogaron y algunos invitados, percibiendo la inminente tormenta, comenzaron a retirarse precipitadamente, sintiendo el cambio de humor en el aire. La semilla de la discordia había sido sembrada, y todos sabían que sus frutos serían amargos. A la mañana siguiente, la quietud solemne del domingo se rompió fuera de la iglesia. El sermón del tío Garland Allen, de 48 años, un predicador bautista primitivo y hermano de Floyd, resonaba dentro del santuario, sus palabras sobre la paz y la redención resonaban en el interior, creando un contraste irónico con la tensión que crecía en el exterior. Los fieles, vestidos con sus mejores ropas, se congregaban antes o después de la misa, intercambiando saludos y noticias, ajenos a la explosión que estaba a punto de ocurrir. Fue en ese momento cuando Will Thomas, aún con el rostro surcado por la ira contenida de la noche anterior, apareció acompañado por 3 amigos de complexión robusta, sus rostros duros y sus miradas fijas en los hermanos Edwards. Las palabras iniciales que se intercambiaron, aunque no se distinguieron en su totalidad por los testigos, se escucharon ásperas, cargadas de acusación y desafío. La confrontación escaló rápidamente de la discusión a la violencia física. El sonido de los golpes resonó en el aire, interrumpiendo la calma dominical y asustando a los niños. Se observó el destello metálico de los nudillos de latón que Will Thomas y sus amigos portaban, y el impacto brutal de las piedras que se arrojaron. El polvo se levantó del suelo, mezclándose con los gritos sofocados. La reyerta, que se extendió por el terreno sagrado de la iglesia, concluyó con la victoria de los hermanos Edwards. A pesar de los golpes recibidos y la ferocidad del ataque, lograron hacer retroceder a sus adversarios, quienes se retiraron, dejando atrás un rastro de ira y humillación, además de algunos rostros magullados. El incidente dejó a los testigos conmocionados. La violencia en un lugar de culto era una afrenta que no pasaría desapercibida, un acto que clamaba por una respuesta legal en un condado donde la ley a menudo se moldeaba al capricho de los poderosos. Las miradas de los feligreses se cruzaron, llenas de una mezcla de shock y la premonición de problemas futuros. En los días posteriores a la pelea, los murmullos de la comunidad se transformaron en acciones legales. Las autoridades locales, bajo la presión de las familias afectadas y el creciente ambiente de inquietud, emitieron órdenes de arresto contra Wesley y Sidney Edwards. La ley del Estado, por fin, comenzaba a moverse. Con la sombra de los mandatos pisándoles los talones, los hermanos Edwards no tuvieron más opción que huir. Se les vio desaparecer entre la espesura del bosque, tomando senderos poco transitados, evitando los caminos principales donde las patrullas del sheriff podrían encontrarlos. Su huida fue un acto desesperado por evadir las consecuencias inmediatas de la pelea, adentrándose en el intrincado laberinto de senderos y caminos que serpenteaban por las Blue Ridge Mountains. La travesía fue ardua. El frío de marzo aún se sentía en las alturas, y la necesidad de ocultarse los obligaba a viajar de noche,
o a través de densos matorrales durante el día. Cada sombra parecía un perseguidor, cada sonido un aviso. Finalmente, con el paso de los días y la ayuda silenciosa de parientes lejanos o simpatizantes de los Allen, lograron cruzar la frontera estatal, buscando refugio en Carolina del Norte. Allí, a la distancia de un estado, encontraron un anonimato temporal y un trabajo agotador en una cantera de granito. Entre el estruendo constante de la maquinaria y el polvo que se adhería a cada poro de su piel, creyeron estar a salvo, al menos por un tiempo. Sus días se convirtieron en una rutina de trabajo manual, sus cuerpos marcados por el esfuerzo, sus mentes en constante vigilancia. La vida en la cantera era dura, pero les ofrecía el camuflaje que necesitaban. Sin embargo, el brazo de la ley en Carroll se extendía lejos, especialmente cuando era impulsado por la ambición política. William Foster, el fiscal del condado, un hombre de 45 años con una reputación de astucia y determinación, había sido en su momento demócrata, como los Allen, lo que le había permitido moverse en los círculos de poder del clan. Pero su reciente y estratégica conversión al Partido Republicano y su victoria en las últimas elecciones contra el hijo de Jack Allen, hermano de Floyd, habían agudizado la ya existente rivalidad política. Foster, un hombre calculador, observó en el incidente de los hermanos Edwards una oportunidad de oro. Vio en ello una vía directa para tensar la cuerda alrededor del inquebrantable clan Allen, la familia que lo había mirado con desdén tras su cambio de lealtad y que consideraba su dominio como un derecho inalienable. Dexter Goad, el secretario adjunto del tribunal, de 32 años, también republicano y un aliado cercano de Foster, actuó con una eficiencia notoria que contrastaba con su juventud. Se le vio moverse con una determinación fría, su pluma rápida al emitir nuevas órdenes de arresto y su voz firme al coordinar meticulosamente la detención de los jóvenes fugitivos con las autoridades de Carolina del Norte. Se rumoreaba en las esquinas del pueblo que Foster y Goad, en sus reuniones a puertas cerradas en la oficina del fiscal, analizaban cada detalle, buscando la estrategia perfecta para asestar un golpe decisivo al patriarca Allen. Para ellos, no era solo la aplicación de la ley, era una batalla por el control del condado, una pugna por la autoridad que definía el poder en aquellas montañas. El desafío a la impunidad de los Allen, que se había iniciado con un beso audaz en un baile de maíz y había escalado a una brutal pelea fuera de una iglesia, ahora tomaba forma con la fría determinación de los papeles legales y la ambición de hombres que buscaban imponer una autoridad que los Allen creían no reconocer. La partida estaba servida, y sus movimientos iniciales prometían una confrontación que reverberaría por todo el condado de Carroll, cambiando para siempre el equilibrio de poder en las montañas y encendiendo la mecha de una tragedia inminente. La maquinaria legal, puesta en marcha por la ambición de William Foster y la eficiencia de Dexter Goad, no tardó en actuar. Con la misma frialdad con la que se cortaba la madera en los aserraderos de la montaña, se coordinó la captura. Las órdenes de arresto, una vez emitidas y verificadas, fueron enviadas a las autoridades de Carolina del Norte. Se inició un protocolo que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibido, pero en este caso, se tejió como parte de una red calculada para desafiar al clan Allen. El fiscal Foster, de 45 años, un hombre conocido por su meticulosidad, revisó personalmente los documentos. Junto a él, Goad, de 32 años, se encargó de los detalles operativos, estableciendo contacto con los oficiales al otro lado de la frontera. Era marzo de 1911, y el delegado Thomas Samuels, de 27 años, un hombre de rostro curtido y mirada seria, fue comisionado para la tarea. Junto a su conductor, un hombre llamado Peter Easter, partió de Hillsville en un carruaje de 4 plazas. El viaje los llevó por caminos de tierra que se abrían paso entre la densa vegetación de las montañas, una extensión de pinos y robles que se alzaban majestuosamente bajo un cielo cambiante. Cruzaron la frontera estatal, adentrándose en el territorio vecino, donde las autoridades de Carolina del Norte ya tenían a los hermanos Edwards bajo custodia, esperando la entrega formal. Los hermanos, Wesley, de 20 años, y Sidna, de 22, fueron entregados a Samuels. Se observó que solo disponían de un par de grilletes. Wesley fue esposado y sentado en el banco delantero del carruaje, su expresión una mezcla de resignación y desafío. Sidna, conocido por su propensión a intentar escapar, no recibió el mismo trato. En su lugar, se le ató con gruesas cuerdas en el asiento trasero, inmovilizado con una brutalidad que recordaba la forma en que se transportaba el ganado. Sus movimientos eran limitados, y su mirada se fijaba en el paisaje que se alejaba, mientras la cantera de granito, su refugio temporal, se perdía de vista. El carruaje inició el lento y fatigoso viaje de regreso. Los caballos, acostumbrados a las empinadas cuestas, tiraban con esfuerzo.
El camino era estrecho y sinuoso, serpenteando a través de las propiedades de los Allen, como si la tierra misma recordara a quien pertenecía. El silencio dentro del carruaje era espeso, solo roto por el chirrido de las ruedas y el resoplido de los caballos. Samuels y Easter mantenían una vigilancia constante, conscientes de la naturaleza del cargamento y del territorio por el que transitaban. La tensión se acumulaba con cada milla que los acercaba al corazón del condado de Carroll. Se observaba cómo Samuels, en ocasiones, se llevaba la mano a la funda de su revólver, un gesto casi inconsciente. La sombra de un presagio pareció cernirse sobre el carruaje. A medida que avanzaban, el paisaje se hacía más familiar, las formaciones rocosas y los viejos robles parecían adquirir un aire de inminente confrontación. Cerca de la tienda de Sidna Allen, hermano de Floyd, un lugar bien conocido en la comunidad, el carruaje se vio obligado a detenerse. La carretera estaba bloqueada. Una figura solitaria, montada a caballo, se interponía en su camino. Era Floyd Allen, de 55 años, su silueta recortada contra la luz menguante del día. Su presencia era imponente, su expresión indescifrable, pero la determinación era palpable en cada fibra de su ser. Había esperado. La escena se congeló. El chirrido de las ruedas cesó, y el único sonido audible fue el suave relincho de la yegua de Floyd y el tenue soplo del viento entre los árboles. Los ojos de Samuels se fijaron en Floyd, y una mano instintivamente se deslizó hacia su arma. Se observó cómo desenfundaba un revólver, un gesto que en otras circunstancias habría sido intimidante. Sin embargo, en el tenso silencio, un detalle crucial pasó casi desapercibido para los presentes, pero se revelaría más tarde. El arma estaba defectuosa, inoperable, un hierro inofensivo en aquel momento de máxima tensión. Floyd Allen no retrocedió. Su mirada se mantuvo firme, desafiante. Se observó un movimiento rápido, calculado, que no permitía una descripción precisa de su intención. El resultado fue inequívoco. Samuels fue desarmado. El revólver, ahora inerte, cayó al suelo con un golpe seco. La confrontación física que siguió fue breve pero contundente. Las versiones de lo ocurrido divergieron de forma violenta, dejando un velo de ambigüedad sobre los hechos. Los delegados, Samuels y Easter, más tarde relatarían una historia de agresión. Afirmaron que Floyd, su hermano Sidna, y otro Allen los habían atacado, golpeado brutalmente y liberado a los prisioneros por la fuerza. Describieron la escena como un asalto premeditado. Floyd Allen, por su parte, juraría una versión muy diferente, que simplemente había pedido que desataran a sus sobrinos, que había sido amenazado con un arma por Samuels, y que él, en un acto de legítima defensa, había desarmado al delegado sin causarle daño alguno, antes de liberar a los jóvenes. La verdad de lo sucedido en aquel camino de tierra, bajo la mirada silenciosa de los Apalaches, se perdió en el abismo de los testimonios contradictorios. Lo que sí fue innegable fue el resultado. Wesley y Sidna Edwards fueron liberados. Al día siguiente, en un giro que sorprendió a muchos y reforzó la imagen de Floyd Allen como un hombre que operaba bajo sus propias reglas, se le vio regresar a Hillsville. No venía solo. Wesley y Sidna Edwards lo acompañaban, una comitiva extraña de un hombre que había liberado a prisioneros y ahora los entregaba voluntariamente a la ley. Los jóvenes fueron juzgados y condenados. Wesley recibió una sentencia de 60 días, mientras que Sidna fue condenado a 30 días, ambos para ser cumplidos en régimen de trabajo externo. Para muchos, el episodio parecía cerrado, una demostración más del peculiar sistema de justicia que regía en el condado de Carroll. Pero la acción de Floyd en el camino no pasaría sin consecuencias para él mismo. Fue formalmente acusado de rescate ilegal de prisioneros, un delito grave. Y William Foster, el fiscal que había instigado la captura inicial, vio en este nuevo cargo una oportunidad aún mayor. Con una determinación renovada, convocó a un gran jurado para investigar el incidente. La rivalidad política se mezclaba ahora con la personal, transformando el proceso legal en una vendetta. El juicio de Floyd Allen fue pospuesto en varias ocasiones, cada aplazamiento alimentando la creciente tensión en el condado. Los rumores circulaban como el viento gélido de la montaña, susurrando que los Allen estaban intimidando a testigos, que su poder se extendía incluso a las decisiones judiciales. Las acciones de los Allen, reales o percibidas, solo servían para avivar la llama de la confrontación. El juez Thornton Massey, de 53 años, un hombre de ley con una reputación intachable de rectitud, comenzó a impacientarse ante los retrasos y los informes de intimidación. Vio cómo la autoridad del Estado se erosionaba bajo la presión del clan. En un intento por reafirmar el poder de la justicia,
convocó a Floyd y a su hermano Jack Allen, de 46 años, al tribunal para interrogarlos. Jack Allen, que también ostentaba el cargo de oficial adjunto, negó rotundamente las acusaciones de intimidación, su voz firme, pero su mirada evasiva. El juez Macié, sin embargo, no se dejó convencer. Su respuesta, pronunciada con una autoridad solemne, fue una advertencia que caló hondo en el orgullo de los Allen. Si la ley no podía ser aplicada en el condado de Carroll por sus propios oficiales, él no dudaría en traer a las tropas estatales para mantener el orden. Era una declaración de guerra. Un testigo, un hombre de edad avanzada que permanecía sentado en un banco cerca de la sala, afirmó haber escuchado a Floyd Allen murmurar algo ininteligible bajo su aliento mientras salía del tribunal. Las palabras exactas se perdieron en el murmullo general, pero el tono era inconfundible, una mezcla de rabia y desafío. Ningún hombre me hablará así. El aire vibraba con la promesa de una retribución, de una afrenta que no sería olvidada. La advertencia del juez Macié, lejos de apaciguar a Floyd, solo había conseguido encender una mecha ya corta. 3 semanas antes de la fecha final fijada para el juicio de Floyd Allen, la oficina del fiscal William Foster recibió una carta. No llevaba remitente. El sobre, de papel grueso y sin marcas de agua, parecía haber viajado desde algún lugar remoto del condado. El mensaje en su interior era crudo, directo y escalofriante. Si Floyd Allen era condenado, el fiscal moriría. La amenaza no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de la advertencia. Foster, sin embargo, era un hombre de carácter férreo, y la intimidación no pareció afectarle. Al contrario, se observó en él una determinación aún mayor. Se le vio componer una respuesta, un mensaje conciso que, aunque no se hizo público, fue enviado de vuelta a quienquiera que fuera el remitente anónimo. Se rumoreaba que la respuesta de Foster había sido un desafío directo, un eco de sus palabras a quien se atrevía a amenazarlo: haz lo que tengas que hacer. Con esas pocas palabras, el fiscal William Foster, un hombre que había apostado su carrera y su vida al pulso contra el clan Allen, selló el destino de todos los involucrados, y la cuenta regresiva para la tragedia de Carroll County se aceleró de manera irreversible. Los dados estaban echados, y la sangre, parecía, era la única moneda de cambio posible en esta contienda. La mañana del 13 de marzo de 1912, un aire gélido y pesado se cernía sobre Hillsville, como una mortaja invisible que anunciaba un evento ineludible. Las heladas de la noche aún se aferraban a las ramas desnudas de los árboles y al tejado de las casas de madera. La pequeña localidad, habitual refugio de la calma montañesa, se había transformado. Sus calles principales, normalmente concurridas solo por carretas de granjeros y el lento paso de algún vehículo solitario, ahora estaban abarrotadas. Cientos de personas se agolpaban en torno al tribunal del condado de Carroll, una imponente estructura de ladrillo rojo y madera oscura que se alzaba con solemnidad en lo alto de una colina, dominando la calle principal como un centinela silencioso. El edificio, con sus columnas austeras y sus ventanas altas y estrechas, parecía absorber la luz, proyectando una sombra ominosa sobre la multitud. Era una ciudad demasiado pequeña para albergar tantos resentimientos, demasiadas esperanzas y temores entrelazados, y sin embargo, todos convergían allí. El murmullo de la multitud era un zumbido constante, una corriente subterránea de conversaciones susurradas, de nombres repetidos con tensión y de expectativas ansiosas. Mujeres con chales apretados contra el frío, sus rostros marcados por la preocupación, hombres con sombreros de ala ancha y semblantes tensos, sus manos a menudo dentro de los bolsillos, jóvenes curiosos que se empujaban para obtener una mejor vista, ajenos al peso de la historia que estaban a punto de presenciar. Todos habían acudido, algunos por lealtad a los Allen, otros impulsados por el simple morbo, por la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. La tensión era una entidad física, palpable, como el aire antes de una tormenta eléctrica, cargada de una energía contenida que amenazaba con estallar en cualquier momento, una chispa que solo esperaba el instante preciso. Dentro del tribunal, el ambiente era aún más opresivo. La sala, apenas unos 6 metros más pequeña que en la actualidad, se encontraba abarrotada hasta el límite de su capacidad, con pasillos estrechos y una visibilidad limitada. Las bancas de madera, oscuras y desgastadas por décadas de uso, crujían bajo el peso de los espectadores, emitiendo quejidos fantasmales. El aire era pesado, denso, cargado con el olor a humedad, a madera vieja, a la transpiración nerviosa de los presentes y a la pólvora rancia que parecía flotar en el ambiente desde un pasado reciente. No había espacio para la comodidad. Los cuerpos se apretaban unos contra otros, hombro con hombro, creando una atmósfera claustrofóbica. Cada suspiro, cada movimiento, cada pequeño roce,
se amplificaba en el silencio expectante que periódicamente se apoderaba de la sala, un silencio que resultaba casi ensordecedor. Las altas ventanas, con sus cristales sucios, dejaban pasar una luz escasa y pálida, que iluminaba motas de polvo danzando en el ambiente, como pequeñas partículas de un drama inminente, suspendidas en el tiempo. Entre la masa de rostros tensos, se distinguían las facciones del clan Allen. Ocupaban los primeros bancos de los espectadores, un punto estratégico desde el cual podían observar a los oficiales y al jurado con una vigilancia ininterrumpida. Conformaban una falange de hombres de mirada dura y mujeres de semblante adusto, sus rostros pétreos, reflejando la determinación y la unión del clan. Su presencia era una declaración en sí misma, desafiante, inquebrantable, una demostración de fuerza y lealtad. Floyd Allen, de 55 años, entró con una cadencia pesada pero firme, sus botas resonando ligeramente sobre el suelo de madera. Su abrigo oscuro de lana, abotonado hasta el cuello, apenas disimulaba su corpulencia. Su barba incipiente acentuaba la rigidez de su mandíbula, y sus ojos, de un azul acerado, barrían la sala con una intensidad que incomodaba a muchos. Le acompañaban de cerca sus hijos, Claude Swanson Allen, de 21 años, y Victor Allen, de 26. También estaba su hermano J. Sidna Allen, de 42 años, un hombre que, a pesar de su pasado como editor de periódico, ahora se movía con la misma determinación silenciosa y una mirada vigilante. Otros sobrinos, como Friel Allen, de 23 años, y los hermanos Wesley, de 20, y Sidna Edwards, de 22, completaban el séquito. Se observaba que todos llevaban abrigos o chaquetas, incluso dentro del sofocante tribunal, una anomalía que no pasaba desapercibida. Bajo la tela gruesa, se insinuaban contornos inconfundibles. Bultos sutiles, pero evidentes para aquellos que sabían qué buscar, revelaban la presencia de revólveres ocultos, sus mangos de madera o marfil asomando ligeramente bajo el pliegue de una tela o en la forma abultada de un bolsillo interior. Algunos testigos, de manera indirecta, afirmaron haber visto a Victor Allen dejar un arma en el cuarto de hotel que la familia había reservado esa mañana, una precaución o, quizás, una premonición. La familia Allen se instaló, sus ojos escudriñando la sala, una mezcla de desafío y vigilancia en sus miradas, cada uno consciente de su papel en el drama que se desarrollaba. Frente a ellos, en el estrado elevado de la justicia, los oficiales del tribunal también estaban visiblemente preparados para el peor escenario, sus posturas rígidas, sus rostros tensos. El sheriff Louis Franklin Webb, de 33 años, quien había asumido el cargo apenas en enero de ese año, se distinguía por su figura imponente. Era un hombre que normalmente no portaba arma, prefería la autoridad de su placa y su voz a la de un arma de fuego. Pero esa mañana, impulsado por una premonición que lo inquietaba o, como se dijo, por el consejo insistente de su primo, se le vio con una pistola prestada, un revólver de tambor pequeño que apenas sobresalía de su funda. Su mano rozaba el arma de vez en cuando, un gesto de incomodidad y determinación a la vez, como si no estuviera acostumbrado al peso del metal. Dexter Goad, el secretario adjunto del tribunal, de 32 años, un hombre cuyo papel en la escalada del conflicto había sido crucial, portaba no una, sino dos armas. Se insinuaban bajo su saco, un brillo metálico visible en ciertas posturas, una señal clara de su preparación y su desconfianza. El promotor público William McDonald Foster, de 45 años, un hombre de mirada incisiva y pluma afilada, también estaba armado. Su revólver, aunque discretamente oculto bajo su chaleco, era una presencia implícita en su figura delgada pero resuelta. En el centro de todo, presidiendo la sala con una autoridad grave y un rostro casi cincelado en piedra, se encontraba el juez Thornton L. Macié, de 53 años. Su semblante era pétreo, sus ojos cansados pero firmes observando la escena con una mezcla de fatiga y una profunda conciencia de la gravedad del momento. La sala era un polvorín a punto de estallar, y cada uno de los presentes, desde el más humilde espectador hasta el juez en su estrado, lo sentía en lo más hondo de sus entrañas. El juicio se extendió por 2 días interminables, una agonía lenta y tensa que pareció exprimir la energía de todos los presentes. Las palabras se sucedían en la sala, testimonios que se contradecían violentamente, cada testigo jurando una verdad que desmentía la anterior. Los argumentos legales, secos y formales, se entrecruzaban con el peso de la tradición clánica y la lealtad de sangre, creando una maraña de verdades y medias verdades. Se escucharon relatos detallados de lo ocurrido en el camino de regreso, cada uno pintando un cuadro diferente de la misma confrontación, dejando al jurado en un mar de ambigüedades y dudas. Los miembros del jurado, 12 hombres del condado, la mayoría granjeros y pequeños comerciantes, se veían agotados,
sus rostros marcados por la dificultad de la decisión que se les exigía. La presión era inmensa. No solo debían juzgar a Floyd Allen por rescate ilegal de prisioneros, sino que, en cierto modo, estaban juzgando el equilibrio de poder y la propia definición de la ley en todo el condado de Carroll. Los ojos de la familia Allen pesaban sobre ellos desde los bancos de la audiencia, una vigilancia silenciosa pero implacable, casi palpable. Cada interrupción, cada receso, era un escape momentáneo de la atmósfera claustrofóbica y cargada, un breve alivio antes de volver a sumergirse en la tensión. Finalmente, en la tarde del 14 de marzo de 1912, el jurado regresó a la sala. Sus rostros eran pálidos, sus pasos lentos y pesados, la señal de que la decisión había sido ardua. Un silencio sepulcral, más denso que nunca, cayó sobre la multitud. Los murmullos cesaron de golpe, reemplazados por una respiración colectiva que parecía contenerse, apenas audible. Cada mirada se posó en el rostro del capataz del jurado mientras éste se ponía de pie, sosteniendo el veredicto escrito en un trozo de papel arrugado en sus manos temblorosas. La expectación era insoportable, cada segundo se estiraba como chicle. Se escuchó la palabra, apenas un susurro al principio, pero que resonó como un trueno en el silencio: culpable. El sonido, amplificado por la acústica de la sala, se extendió por el espacio como una onda de choque gélida. Un jadeo colectivo, apenas audible, pero perceptible, recorrió los bancos, y las cabezas se giraron instintivamente hacia Floyd Allen. El juez Macié, con una expresión grave y sus ojos fijos en la figura imponente de Floyd Allen, procedió a anunciar la sentencia. Su voz, aunque contenida y medida, resonó con la autoridad innegable de la ley, su tono sin una pizca de emoción personal. 1 año de prisión en la penitenciaría estatal. La pena, para muchos de los presentes, parecía una concesión, un intento de evitar una escalada mayor de violencia por parte del clan, pero para Floyd Allen, la mera idea de la prisión era una afrenta insoportable, una humillación pública que su orgullo no podía tolerar. Era un hombre que, décadas atrás, había recibido una sentencia de 1 hora de cárcel por dispararle a la pierna a un vecino y simplemente se había marchado sin cumplirla, un hombre que había vivido bajo la convicción inquebrantable de que era intocable, que ninguna ley escrita podía doblegar su voluntad. En ese momento, mientras la sentencia resonaba en el silencio tenso y expectante de la sala, Floyd Allen se levantó de su asiento. Su movimiento fue lento, deliberado, casi majestuoso, atrayendo todas las miradas hacia su figura imponente. La silla de madera bajo él emitió un crujido audible. El aire se volvió aún más pesado, electrificado, cargado de una energía latente. Su voz, potente y clara, cortó el silencio como un cuchillo afilado, resonando en cada rincón del tribunal, en las paredes, en los techos altos, en los oídos de cada presente. Las palabras que pronunció, cargadas de desafío y una convicción inquebrantable, sellarían el destino de todos los presentes y de la historia que estaba a punto de desatar. Señores, yo no voy. La sala se quedó en silencio, un silencio más profundo y aterrador que el anterior, un silencio que no era de expectación, sino de puro horror. Un terror gélido pareció extenderse por el aire, congelando las expresiones de los presentes, deteniendo la respiración en sus gargantas. Las miradas, antes curiosas o expectantes, ahora estaban llenas de un pánico mudo que se extendía de un rostro a otro. Un suspiro colectivo se ahogó en las gargantas. En ese instante, todos parecieron comprender la magnitud de la declaración. La línea se había cruzado irrevocablemente. La declaración de Floyd Allen no era una simple objeción a la sentencia, era el repudio final a toda autoridad que no fuera la suya. Era la señal, la palabra clave que desató la catástrofe. El polvorín había sido encendido, y el estallido, inminente y brutal, ya no podía evitarse. Los cimientos de la justicia en Carroll County estaban a punto de desmoronarse en un torbellino de plomo y sangre. La sala se quedó en silencio, un silencio más profundo y aterrador que el anterior, un silencio que no era de expectación, sino de puro horror. Un terror gélido pareció extenderse por el aire, congelando las expresiones de los presentes, deteniendo la respiración en sus gargantas. Las miradas, antes curiosas o expectantes, ahora estaban llenas de un pánico mudo que se extendía de un rostro a otro. Un suspiro colectivo se ahogó en las gargantas. En ese instante, todos parecieron comprender la magnitud de la declaración de Floyd Allen. La línea se había cruzado irrevocablemente. La declaración de Floyd Allen no era una simple objeción a la sentencia, era el repudio final a toda autoridad que no fuera la suya. Era la señal, la palabra clave que desató la catástrofe. El polvorín había sido encendido,
y el estallido, inminente y brutal, ya no podía evitarse. Los cimientos de la justicia en Carroll County estaban a punto de desmoronarse en un torbellino de plomo y sangre. Lo que sucedió a continuación se desenvolvió con una velocidad vertiginosa y una furia incomprensible, como si el tiempo mismo se hubiera desgarrado. Nadie pudo precisar con certeza quién disparó la primera bala. Ese misterio permanece hasta hoy, debatido en las noches frías alrededor de las estufas de leña en el condado de Carroll. Sin embargo, en cuestión de segundos, la sala del tribunal, ese santuario de la ley, se transformó en un campo de batalla infernal. El silencio denso fue pulverizado por el primer estruendo, un sonido que marcó el inicio de la pesadilla. 57 tiros se dispararon en un lapso de 90 segundos, un torbellino ensordecedor de metal y fuego que llenó el espacio confinado. El sonido era abrumador, un trueno ininterrumpido que resonaba en las paredes de madera y ladrillo, haciendo vibrar los cristales de las ventanas. No era el ruido de una escaramuza, sino el de una masacre premeditada y brutal. El aire se llenó instantáneamente con el olor acre y penetrante de la pólvora quemada, una niebla grisácea y densa que oscureció la visión. El humo se elevaba del suelo, de las bancas, de las manos que disparaban, envolviendo los presentes en un velo sofocante. Las siluetas se movían como fantasmas entre la bruma, distorsionadas y aterradoras. Gritos de pánico, de dolor y de terror puro se mezclaban en una cacofonía infernal con el incesante tableteo de los disparos. La gente gritaba, corría, se empujaba en una desesperación ciega por escapar, tropezando con los cuerpos caídos y con los muebles volcados. Algunos intentaban arrastrarse bajo los bancos, otros se lanzaban hacia las puertas, pero no había escape fácil de aquella vorágine de violencia desatada. Los cuerpos comenzaron a desplomarse. El juez Thornton Macié, de 53 años, fue alcanzado. Su figura imponente se dobló sobre el estrado, cayendo con un golpe seco sobre la madera. Se observó como un joven abogado, Howard Gilmer, su protegido, se apresuró a su lado, sosteniéndolo en sus brazos mientras la vida se escurría de sus ojos antes de que pudiera pronunciar una palabra. La sangre comenzó a empapar el cuello de la camisa del abogado. El promotor público William McDonald Foster, de 45 años, un hombre que apenas unos minutos antes había escrito el veredicto con la punta de un lápiz, fue abatido. Su cuerpo, delgado y tenso, se desplomó detrás de su escritorio. Su pluma cayó al suelo, y su mirada se fijó en el techo, vacía. Jamás regresaría a casa para ver a los 5 hijos que lo esperaban. El sheriff Louis Franklin Webb, de 33 años, un hombre que había dudado en portar un arma ese día, fue alcanzado por un proyectil. Se le vio tambalearse por un instante, su mano instintivamente buscando la pistola prestada, antes de caer muerto sobre el suelo de madera, su cuerpo inerte. Un jurado, Egastes Fowler, de 49 años, un hombre sencillo del condado, también fue alcanzado. Su vida, que había comenzado con la expectativa de un deber cívico, terminó abruptamente en un charco de sangre. Pero la tragedia no se limitó a los hombres de la ley. Betty Ayers, una espectadora de apenas 16 años, una joven cuyo rostro aún conservaba la inocencia de la adolescencia, fue alcanzada. Era prima lejana tanto de los Allen como de las víctimas, pues en Carroll todos estaban emparentados de alguna manera, entrelazados por una compleja red de sangre y vecindad. Un disparo le dio en la espalda, justo encima del cinturón, a la derecha de la columna vertebral. Su grito se mezcló con los otros, y su cuerpo cayó al suelo entre la multitud aterrorizada. Moriría al día siguiente, una víctima inocente de la furia desatada. En medio de este caos indescriptible, la familia Allen reaccionaba con una brutal eficiencia. Floyd Allen, de 55 años, afirmó más tarde haber sacado su revólver con una rapidez sorprendente. Se le vio disparar 5 veces, su arma apuntando directamente a Dexter Wade y al sheriff adjunto Gillespie, declarando que ambos le estaban disparando a él. Después de esos 5 disparos, se arrodilló, con el rostro endurecido y los ojos inyectados en sangre, para recargar su arma con una frialdad mecánica, el sonido de las balas nuevas entrando en el tambor apenas audible entre el fragor de la batalla. Sidna Allen, de 42 años, hermano de Floyd, alegó que, mientras intentaba escapar del tribunal en medio del humo y los gritos, Wade lo persiguió, disparando indiscriminadamente. Se le vio desplomarse momentáneamente. Una bala le atravesó el brazo izquierdo y se alojó dolorosamente en su flanco. Herido, pero impulsado por la adrenalina, Sidna disparó de vuelta en las escaleras del tribunal, sus disparos resonando contra la piedra y la madera. Claude Swanson Allen, de 21 años, hijo de Floyd, quien no había traído su propia arma al tribunal esa mañana,
encontró el revólver que su hermano Víctor había dejado en el cuarto de hotel. Se le vio agarrarlo con una determinación gélida y unirse a la refriega, disparando también contra los oficiales. La sala era una tormenta de plomo, cada miembro del clan Allen convertido en una máquina de muerte. Dexter Goad, de 32 años, el secretario adjunto del tribunal, se convirtió en una figura clave en la contienda. A pesar de haber recibido heridas en el intercambio inicial de disparos, su determinación no flaqueó. Con sus 2 pistolas, una en cada mano, Goad persiguió a los Allen mientras intentaban escapar del edificio. Se le vio disparar con una furia implacable. Herido, pero aún en pie, logró impactar a Floyd y a Sidna del lado de afuera del edificio, antes de que pudieran desaparecer en la multitud que se dispersaba. Floyd, gravemente herido y tambaleándose, era un blanco difícil. Un rastro de sangre comenzó a marcar su camino. Demasiado afectado para montar su propio caballo, que piafaba nervioso entre la multitud que huía, fue arrastrado por su hijo Víctor Allen, de 26 años, hacia el Hotel Elliot, un edificio cercano. Se le vio arrastrar a su padre, un hombre que apenas unos minutos antes había desafiado a la ley, ahora reducido a una figura dependiente, con la ropa empapada en sangre. En el hotel, en medio del caos, Floyd Allen pasaría la última noche en lo que se consideraría su libertad efímera, su destino sellado. En los degraus de madera de las escaleras sur del tribunal, 2 agujeros de bala, apenas lo suficientemente grandes para insertar un dedo meñique, quedaron marcados. Se decía que eran los 2 últimos tiros de Floyd, un testimonio mudo y perdurable de la violencia de ese día, visibles hasta hoy. En medio de la carnificina, con los gritos aún resonando y el olor a pólvora persistiendo en el aire, Hillsville, una localidad con una única línea telefónica saliendo del condado, se encontró en un estado de emergencia. Dexter Goad, herido pero aún lúcido, fue el primero en alcanzar el mundo exterior. Con manos temblorosas pero firmes, dictó un telegrama urgente al gobernador William Hayes Mann en Richmond. El mensaje era conciso, crudo, y reflejaba la magnitud del desastre. Envía tropas al condado de Carroll inmediatamente. Violencia de turba. Juez, fiscal, sheriff, algunos jurados y otros baleados tras la condena de Floyd Allen por delito grave. Sheriff y fiscal muertos. Tribunal en estado grave. Atiende esto ahora. El telegrama era un grito desesperado de ayuda, una admisión de que la ley local había sido brutalmente superada. Los Allen, tras la masacre, se dieron a la fuga. Floyd, gravemente herido, apenas consciente, se escondió en el Hotel Elliot, donde fue capturado al día siguiente por la agencia de detectives Baldwin Felts, sus heridas impidiéndole cualquier resistencia. Sidna Allen, herido en el brazo y el flanco, pero aún móvil y con la determinación de un animal acorralado, escapó hacia las montañas Blue Ridge junto con su sobrino Wesley Edwards, de 20 años. Atrevieron campos de granja, evitando caminos y carreteras, moviéndose como sombras entre la densa vegetación. La bala en el flanco de Sidna nunca fue extraída, una constante punzada y un recuerdo de ese día. Siguieron hacia el oeste, desapareciendo en el vasto interior del país. Finalmente, llegaron a Des Moines, Iowa, una ciudad lo suficientemente lejana como para ofrecer el anonimato. Allí, encontraron trabajos humildes y vivieron bajo nombres falsos, intentando borrar su rastro. El gobernador de Virginia, William Hayes Mann, ante la magnitud del desastre y la audacia de los fugados, respondió con celeridad. Se ofrecieron recompensas, $1,000 por Sidna Allen, 1,000 por Sidna Edwards, 800 por Claude Allen, 500 por Friel Allen y 500 por Wesley Edwards. Las recompensas eran por vivos o muertos, una licencia para que los cazadores de recompensas actuaran con poca escrupulosa. Una cacería humana nacional se desató, el anuncio de las recompensas publicado en periódicos de todo el país. La historia del masacre del Tribunal de Carroll dominó las primeras planas de los periódicos durante semanas, un testimonio brutal de la barbarie en un sistema judicial. Las manchetes, sin embargo, serían relegadas a un segundo plano poco después, cuando la noticia del hundimiento del RMS Titanic, semanas más tarde, capturaría la atención del mundo entero, eclipsando por un tiempo el horror de Carroll County, pero no borrándolo de la memoria de las montañas. El rastro de pólvora y sangre en el tribunal de Carroll County se había disipado con el tiempo, pero su eco resonaría por décadas, transformando las montañas Apalaches en el escenario de una de las cacerías humanas más intensas de la época. Tras el caos y la huida, la justicia, aunque lenta, comenzó a tejer su propia red. Floyd Allen, de 55 años y gravemente herido, fue capturado al día siguiente del tiroteo en el Hotel Elliot. Su resistencia,
ya mermada por la pérdida de sangre, fue mínima. La agencia de detectives Baldwin Felts, conocida por su implacable eficiencia, lo llevó bajo custodia, marcando el fin de su efímera libertad y el inicio de un camino irreversible hacia el juicio. Sin embargo, otros miembros del clan Allen habían logrado esfumarse en la vasta extensión de las Blue Ridge Mountains. Sidna Allen, de 42 años, a pesar de la bala alojada en su flanco, y Wesley Edwards, de 20 años, se convirtieron en sombras que se movían entre la densa vegetación, evadiendo las patrullas que peinaban el terreno. Su escape fue un testimonio de su conocimiento del terreno y de la ayuda silenciosa de simpatizantes locales. Viajaron hacia el oeste, buscando la seguridad del anonimato en la lejanía. 6 meses después, en septiembre de 1912, la exhaustiva búsqueda de la agencia Baldwin Felts por fin dio sus frutos. Una pista crucial, un susurro que se abrió paso a través de la red de informantes, los condujo a Des Moines, Iowa. La denuncia, según los rumores persistentes en Hillsville, provino de Maude Iroler, de 17 años, la misma joven cuyo beso a Wesley Edwards había encendido la chispa de la tragedia. Se decía que Maude, en una mezcla de resentimiento, necesidad o quizás el deseo de cobrar la recompensa de $500, había mantenido correspondencia con Wesley, revelando sin querer su paradero. Otros juraban que fue su propio padre, desaprobando el romance de su hija con un fugitivo, quien alertó a los detectives sobre los planes de Maude de viajar a Des Moines para casarse con Wesley. Fuera cual fuera la verdad, los detectives viajaron a Iowa, y allí, en una ciudad que creyeron segura, Sidna Allen y Wesley Edwards fueron arrestados. La noticia de su captura sensacional se extendió como un reguero de pólvora por todo el país, una historia que había mantenido en vilo a la nación. Multitudes enormes se congregaron en Des Moines, Chicago y Cincinnati para ver a los famosos forajidos mientras eran transportados de regreso a Virginia, sus rostros marcados por la derrota, sus cuerpos encadenados. La fascinación del público por la historia era inmensa, un macabro espectáculo de justicia en acción. Los juicios se llevaron a cabo en Vítebille, una ciudad más grande y menos susceptible a la influencia de los Allen, entre abril y diciembre de 1912. La sala del tribunal, aunque más espaciosa que la de Carroll, se llenaba diariamente con una mezcla de curiosos, periodistas y miembros de ambas facciones. Los jurados escucharon testimonios salvajemente contradictorios, cada testigo ofreciendo su propia versión de la verdad, complicando la tarea de discernir los hechos. La fiscalía, consciente de la dificultad de probar quién había disparado la primera bala en el caos del tribunal, no se esforzó en usar pruebas balísticas o autopsias detalladas para atribuir una muerte específica a un Allen o Edwards en particular. En cambio, la estrategia fue audaz y directa. Intentaron probar la existencia de una conspiración premeditada, un acuerdo tácito para la violencia que, según la ley, los haría a cada uno de ellos igualmente responsables por todas las muertes ocurridas en el tribunal. El 18 de mayo de 1912, Floyd Allen fue condenado por homicidio en primer grado del fiscal Foster. A pesar de sus alegatos de legítima defensa, el jurado no le creyó, desestimando su versión de los hechos. Claude Swanson Allen, de 21 años, hijo de Floyd, fue juzgado por la muerte del juez Macié. El jurado lo encontró culpable de homicidio en segundo grado, una distinción legal que no le salvaría de la pena capital. Ambos, Floyd y Claude, recibieron la sentencia de muerte en la silla eléctrica, una condena que resonaría por todo el estado como un acto de justicia implacable. Sidna Allen, de 42 años, fue condenado a 35 años de prisión. Wesley Edwards, de 20, recibió 27 años. Friel Allen, de 23, y Sidna Edwards, de 22, fueron sentenciados a 18 y 15 años, respectivamente. El clan Allen, antaño intocable, se vio desmantelado, sus miembros dispersos en las prisiones estatales, sus vidas truncadas por la violencia de aquel día. Las apelaciones se sucedieron, presentadas por abogados defensores que luchaban incansablemente por revertir las condenas. Se organizaron peticiones masivas, y 40.000 firmas de simpatizantes, familiares y ciudadanos conmovidos por el destino de los Allen fueron enviadas al gobernador William Hayes Mann, de 64 años, pidiendo clemencia. El documento, un rollo interminable de nombres, era un testimonio del apoyo que aún conservaban. Sin embargo, Mann, un hombre de leyes y de principios, se negó a ceder. Su postura fue firme e inquebrantable. 5 personas habían sido asesinadas brutalmente dentro de un tribunal, en un acto de desafío sin precedentes a la autoridad del Estado. La ley, argumentó, debía prevalecer sobre la lealtad clánica, sobre los sentimientos personales. Virginia no podía permitirse que tal afrenta quedara impune.
En la tarde del 28 de marzo de 1913, poco más de un año después de la masacre que había sacudido el estado, Floyd Allen fue llevado a la silla eléctrica en la penitenciaría de Richmond. Se observó su figura, aún imponente, mientras lo conducían a su destino final. A la 1:30 de la tarde, la corriente pasó por su cuerpo, poniendo fin a la vida de un hombre que había vivido y muerto bajo sus propias reglas. Minutos después, fue el turno de Claude Swanson Allen. Ambos, padre e hijo, enfrentaron la muerte con una estoicidad sorprendente, sin gritos, sin lamentos. Sus cuerpos fueron expuestos públicamente en la funeraria Blayley en Richmond. Más de 12.000 personas, entre deudos y curiosos, desfilaron para verlos, un testimonio de la fascinación y el impacto que la familia había ejercido sobre la región. Transportados de regreso al condado de Carroll por tren y luego en carretas, Floyd y Claude Allen fueron enterrados en un cementerio cercano a la Blue Ridge. 5.000 personas, una multitud inmensa para la época y el lugar, asistieron al funeral, un acto final de desafío y lealtad. Las propiedades enteras de Floyd y Sidna Allen, antaño el símbolo de su poder, fueron confiscadas para indemnizar a las familias de Massey, Foster y Webb. La ley permitía que todo fuera tomado, excepto algunas necesidades básicas para la subsistencia: una vaca, un cerdo, las herramientas mínimas para trabajar la tierra. Un pariente del juez Massey incluso se quejó de que el tocino crudo confiscado a Sidna Allen necesitaba ser vendido rápidamente antes de que se estropeara, un detalle trivial en medio de la tragedia que ilustraba la minuciosa ruina impuesta a la familia. El imperio Allen se desmoronó, sus bienes distribuidos entre las víctimas, su tierra fragmentada. Los sobrevivientes del clan Allen, aquellos que habían recibido largas sentencias, cumplieron sus condenas. Sidna Allen, durante sus años en prisión, aprendió el oficio de la carpintería, creando muebles ornamentados hechos de miles de piezas de madera incrustada, una expresión de su paciencia y resiliencia. Después de ser perdonado en 1926 por el gobernador Harry Byrd, tras 14 años de encierro, Sidna pasó sus últimos años vendiendo sus productos artesanales desde la parte trasera de un camión. También escribió y vendió sus memorias, en las que repetía incansablemente a quien quisiera escucharlo su versión de los hechos, que los Allen no habían disparado el primer tiro. Murió en la casa de su hija en Hillsville en 1941, el peso de la historia y la bala alojada en su flanco acompañándolo hasta el final. Los otros miembros del clan encarcelados, Friel y Sidna Edwards, también fueron eventualmente perdonados y liberados en la década de 1920, reintegrándose en una sociedad que nunca los olvidaría. Pero no hubo perdones para los que murieron en el tribunal ese fatídico 14 de marzo. Ni para Claude y Floyd Allen, que pagaron con sus vidas la intransigencia de un día que marcó el devenir del condado. En 1987, en el 75º aniversario del tiroteo, una corona funeraria apareció misteriosamente en los escalones de entrada del Tribunal del Condado de Carroll, ya transformado en museo. Una placa de latón, colocada discretamente entre las flores, decía: «En memoria de los Allen martirizados». El acto, anónimo y silencioso, fue un recordatorio de que las heridas de aquel día no se habían cerrado del todo. Hasta hoy, en los corredores de aquel tribunal, ahora un museo que cuenta la historia a los visitantes, los 2 pequeños agujeros de bala en los degraños de madera de la escalera sur permanecen como testigos silenciosos. Son cicatrices, marcas que el tiempo no ha podido borrar. Los visitantes y los trabajadores del museo a menudo relatan una presencia pesada en el aire, una sensación de frío inusual, especialmente en las tardes de marzo, cuando el sol proyecta sombras largas y distorsionadas a través de las ventanas altas. Algunos juran escuchar ecos abafados, no de disparos, sino de voces discutiendo suavemente, como si el juicio todavía estuviera ocurriendo en alguna dimensión paralela, donde el veredicto nunca es pronunciado y la sangre nunca es derramada. La pregunta que sigue asombrando al condado de Carroll, que se susurra en las noches de invierno y en las tertulias, permanece sin respuesta: ¿quién disparó el primer tiro? ¿Fue Dexter Goad, el ambicioso secretario adjunto con sus 2 pistolas? ¿Fue Floyd Allen, quien juró que jamás iría a prisión? ¿O fue algún otro miembro de la familia, nervioso, orgulloso o armado hasta los dientes? 57 tiros en 90 segundos. 5 muertos. 7 heridos. 2 ejecuciones. Y una familia destruida por su propia convicción de que estaba por encima de la ley. El masacre del Tribunal de Carroll permanece hasta hoy como el crimen más ultrajante jamás cometido durante un proceso judicial abierto en la historia de los Estados Unidos. Un testimonio brutal y escalofriante de que, en las montañas de los Apalaches en 1912, la civilización y la barbarie vivían lado a lado, separadas solo por el fino gatillo de un revólver cargado,
esperando el momento de la verdad. El eco de 57 disparos resonó en los valles de Carroll County, y la justicia, con su paso lento pero implacable, tejió su propia red. El patriarca, Floyd Allen, gravemente herido, cayó en las manos de la ley, y meses después, los fugitivos Sidna Allen y Wesley Edwards fueron arrastrados desde el anonimato de Iowa, enfrentando también el peso de un sistema decidido a sentar un precedente. Los juicios de Vitteville revelaron testimonios contradictorios, pero la fiscalía, al construir un relato de conspiración premeditada, aseguró las condenas. Floyd y Claude Allen fueron sentenciados a la silla eléctrica, un destino que selló el desafío del clan con la pena máxima, mientras otros recibieron años de encierro. Ni las 40.000 firmas en peticiones de clemencia pudieron doblegar la voluntad del gobernador Mann, quien vio en el tribunal de Carroll no solo un crimen, sino un asalto a la propia civilización. Así, en la tarde del 28 de marzo de 1913, Floyd y Claude Allen pagaron con sus vidas, sus cuerpos expuestos y sus funerales atrayendo a miles, un último acto de lealtad y duelo en el corazón de las Apalaches. Sus tierras, sus posesiones, todo fue despojado para reparar las heridas de las víctimas, un recordatorio brutal de que la ley, una vez desafiada, reclamaría su tributo más alto. Los que sobrevivieron, como Sidna Allen, quien se aferró a su versión de inocencia hasta su muerte en 1941, cargaron con el estigma y las cicatrices de aquel día, sus vidas transformadas por un instante de furia incontrolable. Las montañas de Carroll County guardan aún el aliento de aquel día. Los dos pequeños agujeros de bala en los degraños del viejo tribunal no son solo cicatrices en la madera, son portales silenciosos a un pasado que se niega a ser olvidado. Son el testamento mudo de un choque de voluntades, de la fragilidad de la ley frente a la obstinación de la sangre y el orgullo. En cada ráfaga de viento que silba entre los pinos, en cada sombra larga que proyecta el sol de marzo sobre el edificio, se percibe el eco de aquella pregunta persistente: ¿quién encendió la mecha? Un misterio que se funde con la leyenda, recordándonos la delgada línea que separa la justicia de la venganza, la civilización de la barbarie, y cómo, a veces, la verdad se consume en la pólvora del olvido. Se han contado muchas versiones de este sangriento día. ¿Cuál creen que es la verdadera chispa que detonó el caos en el tribunal? Sus reflexiones son importantes. Compártanlas en los comentarios. Para seguir explorando los rincones más oscuros de la historia y los misterios que acechan en las sombras, asegúrense de dejar su me gusta y suscribirse. Su apoyo nos permite desenterrar más verdades ocultas.